Hola gente querida, bienvenidos a un episodio más de Cojámonos Cariño. Yo soy Juan Antonio Rodríguez Higuera, médico educador y terapeuta sexual. Y vamos a hablar el día de hoy de la resignificación de la familia cuando somos de la comunidad LGBT más. Y pues bueno, durante muchos años la palabra familia se nos presentó como algo muy rígido, ¿no? Como que era el estereotipo de papá, mamá, el hijo y así. Y muchas veces la comunidad LGBT pues lo hemos sufrido, lo hemos padecido desde diferentes aristas. Y para eso, pues bueno, nos acompaña un chingonazo. Yo estoy muy feliz porque viene un politólogo que es socio de ADIL, que también yo formo parte de ahí, que es la Alianza por la Diversidad e Inclusión Laboral, que es un tema pues, que él lo maneja muy bien. Ángel Candia, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Hombre, yo encantado de estar aquí. Qué bonito, porque por fin se me hizo. Por fin se nos hizo. Qué bonito. Y mi querida River. Yo soy Andrea Ríos, sexo activista del placer sáfico. Mucho gusto. Encantado. Qué bueno que estés por acá. Escuché mucho de ti. Creo que hicieron un conteo y solo nos faltaba él, ¿no? Para estar No, ya todavía nos falta uno. Falta otro, pero sí. Ah, son un cuarteto. Son cuatro. Somos cuatro. Ha Una venido cuarteta. a Kiko, una cuarteta. Una cuarteta. Vino a Kiko y vino Alan. Ah, muy bien. Bueno, pues uno por uno. Me encanta. Bienvenido. Buenísimo, ¿no? Encantado de estar aquí. Bueno, pues empecemos por el principio. Ángel, ¿qué onda con el tema? ¿Qué significa resignificar la familia? Híjole, es que la podemos ver desde varios lugares, Juanito. A ver. Yo creo que yo empezaría un poquito por tratar de entender qué es la familia y qué papel juega en la construcción de quiénes somos primero como personas. Okay. Y es que hay que entender a la familia, o por lo menos así lo entiendo yo, como un ente profundamente político. Y déjenme me explico un poquito a qué me refiero con esto. Antes de que conozcamos qué pedo con la ley, qué onda con el Estado, con la sociedad, donde empezamos a aprender quién carajos somos, donde se nos empiezan a mandar señales y mensajes de qué se espera de nosotras, nosotres, en términos de qué significa ser hombre, qué significa ser mujer, qué se espera de nuestros deseos, de cómo nos vamos a vivir, de con quién nos vamos a vincular, etcétera, etcétera. Pues antes de todo eso se nos enseña en casa. Uh-huh. Y entonces sí, o en familia. Para eso, si lo trasladas a la experiencia LGBT, pues tienes personas que empiezan, o sea, las personas LGBT aprendemos, si vivimos en una familia que reproduce estructuras muy rígidas, patriarcales, pues, cisgénero, etcétera, sí. Lo que pasa es que como persona LGBT empiezas a vivir, empiezas a experimentar esta sensación como de desajuste, de que no pertenezco, algo no está funcionando cuando vives en una familia que está reproduciendo todas estas normas. Sí, que es muy tradicional, una familia muy tradicional, ¿no? Que reproduce estas normas. Uh-huh. ¿Y por qué importa esto? Porque si en efecto eres una persona LGBT, tu experiencia, tu vivencia empieza a vivirse desde la culpa, desde el miedo, desde esta sensación, insisto, de no pertenecer o desajuste. ¿Qué pasa si de pronto te encuentras en una familia que al revés se cuestiona un poquito estas ideas, decide acompañar la experiencia LGBT, etcétera, etcétera? Pues entonces la experiencia se vive mucho más desde la libertad. Es en ese sentido que la familia es fundamentalmente política, porque si una familia decide cuestionar normas, decide cuestionar estructuras, lo que está haciendo es ejerciendo una resistencia política, ¿no? O sea, asumir una postura frente a la sociedad. Entonces, ojo, la gran parte, las heridas, déjenme llamarlo así, de las personas LGBTIQ+, originales, el pecado original, discúlpenme la analogía, nace en la familia, ¿no? Y no en la calle. El primer closet se da en la mesa del comedor, no en la calle. Entonces, ¿qué pasa? La importancia, ahora sí, retomando esta parte de resignificar la familia, es qué importante. Primero, para personas que hemos vivido, y es mi caso, por ejemplo, que nos tocó vivir en familias que nos fueron hostiles en nuestro desarrollo, en nuestro descubrimiento como personas, qué importante es resignificar lo que significa una familia para poder construir algo mejor hacia adelante, ¿no? Las personas LGBT tenemos o no todas, por supuesto, pero la inmensa mayoría, sí interactuamos inicialmente en contextos muy hostiles. Es importantísimo que podamos agarrar eso que entendemos como familia y poderla resignificar. ¿Qué significa resignificar? Agarrar algo del pasado, algo que viviste y dejar de verlo desde un lugar de dolor, desde un lugar de miedo, desde un lugar de culpa, para poder interpretarlo o poder manejarlo, vivirlo desde un lugar de libertad, orgullo, con propósito. Ángel, pero etcétera. Esto que tú estás platicando es un papel personal, ¿no? O sea, siendo yo el hijo gay, la hija lesbiana, la hija trans,
O sea, ¿a eso te refieres como tomar algo del pasado, yo como gay, y resignificarlo? Sí. ¿En familia? Es que hay dos formas ¿cómo llegar a eso? Esto es interesante. O sea, hay que verlo desde dos lugares. O sea, a ver, las poblaciones que históricamente hemos estado en alguna situación de vulnerabilidad. Pensemos en poblaciones LGBT, mujeres, pensemos en personas con discapacidad, etcétera, etcétera, personas racializadas. Mucho de lo que hacemos en nuestra construcción de quién caramba somos y terminamos siendo, tiene que ver con resignificar nuestras experiencias. Entonces, por ejemplo, mucho de lo que hemos hecho, por ejemplo, la población LGBT, para que entienda la gente que nos ve y nos escucha ahorita, cuando hablo de resignificar, por ejemplo, la palabra puto, es algo que hemos logrado resignificarla para decir, esto me va a dejar de hacer daño porque la sociedad históricamente me ha hecho daño con el uso de esta palabra, deja de hacerme daño, la resignifico y la convierto en un escudo. Lo mismo pasa en este sentido. Mi experiencia individual, tengo la capacidad, si quiero, y además necesito generar herramientas para hacerlo, pero para resignificar lo que viví y convertirlo en algo positivo hacia adelante. Eso es desde el punto de vista individual, pero como sociedad también urge que resignifiquemos qué caramba es la familia y qué función juega qué función juega y qué aporta a la sociedad y qué aporta a las personas. Entonces hay que verla desde estos dos lados, ¿no? Desde lo que puedo trabajar a nivel personal, como la urgencia que tenemos de que la sociedad empiece a resignificar qué carajos es la familia y para qué sirve. A mí me da mucho orgullo cómo la comunidad LGBT se ha reapropiado de estas palabras y las ha resignificado. Tantas palabras que en la infancia nos lastimaron tanto y fueron tan pesadas y que hoy nos causen orgullo, ¿no? Y nos cansen y sean sinónimos de un lugar seguro. Me parece maravilloso. Y si lo estamos haciendo con tantas etiquetas, ¿qué necesitaríamos para hacerlo de forma social también? Porque sí es un trabajo muy individual. Hay comunidades dentro de la comunidad, dentro del abecedario LGBT, que lo hicieron socialmente. O sea, que ya no es nada más individual, sino que ya empieza a crecer. Pero me queda claro que una institución como la familia no es cosa fácil. Es verdaderamente complejo porque la familia, y esto va a parecer que reproduzco discursos de agendas antiderechos, pero hay algo de razón. La familia finalmente sí es el primer modelo que construye sociedades, ¿no? Es un pilar, pues, o uno de los pilares. Aquí el problema con la agenda antiderechos es que creen que hay un tipo de pilar. Se puede ver de muchas formas, pero finalmente sí juega un papel bien importante en la construcción de la sociedad. Y por lo tanto, sí, resignificarla o tratar de ponerla en perspectiva está bien cabrón, porque mueve todo lo que conocemos y entendemos hoy como sociedad. Claro, porque nuestra sociedad se construyó bajo ese modelo. Entonces, así está construida, claro. Y queremos seguir replicando y encajando tantos cambios que hay hoy, tantos nuevos retos, nuevas necesidades, nuevas diversidades a un mismo molde de familia. Totalmente. ¿No? Ok, y bueno, ¿y cómo va evolucionando este tema? O sea, ¿cómo podemos nosotros, por ejemplo, resignificar? Por ejemplo, sabemos perfectamente en investigaciones que muchas veces el rechazo o la no validación de la comunidad LGBT, del hijo gay, de la hija lesbiana, pues generan muchos problemas, ¿no? Generan pues trastornos de personalidad, depresiones, ansiedades, pues malos tratos, que te lleves mal con la familia. O sea, como por ejemplo, ante esta situación de resignificarlo, ¿qué podemos decir? ¿Qué hay de avances? ¿Qué sabemos? Mira, yo te diría que vamos a echarnos un pasito para atrás. Ajá. Antes, no sé si para atrás, pero de manera paralela. Podemos apostarle a la resignificación de la familia y la función social que cumple, ¿no? Pero con lo que acabas de decir, me parece que es importante para quienes nos ven y nos escuchen también tratar de entender qué es lo que vivimos las personas LGBT dentro de la familia y por qué importa no solo resignificar la familia, sino resignificar la experiencia LGBT como tal. Entonces, creo que podemos ir un poquito por ahí, porque, insisto, mucho de lo que vivimos las personas LGBT más viene como resultado de lo que vivimos allá adentro. Y lo que vivimos allá adentro es porque la vivencia LGBT hoy tiene un significado. Y tiene un significado negativo, ¿no? Es decir, incluso mamás, papás, cuidadores primarios que tienen hijos, hijas, hijes, las vas a escuchar diciendo, yo no tengo problema con los gays, pero que mi hijo no sea. ¿No? Y eso viene de que entendemos que la experiencia LGBT en sí misma es algo malo, es problemática. Entonces, hay que entender que la parte de resignificar la experiencia LGBT pasa por eso. Tenemos que entender, gente, y esto tiene que quedar súper claro. La experiencia LGBT, es decir, mi vivencia, la vivencia de las tres personas que estamos aquí sentadas, no es problemática.
todo lo que vivimos, es decir, lo que claramente está estudiado, es decir, que las personas LGBT enfrentamos problemas graves de ideación o pensamiento suicida, problemas, una mayor tendencia a abuso de consumo de sustancias o abuso por un consumo problemático de sustancias, más riesgo de adquirir VIH, etc. Todos estos datos no son inherentes a la experiencia LGBT, sino a la experiencia de una persona LGBT que interactúa con un contexto que es hostil y violento. Si el problema no es quién soy, o con quién me vinculo, o cómo me vinculo. El problema es que cuando me presento al mundo, el mundo no está preparado para recibirme y me trata de la verga, ¿no? Entonces, resignificar esa experiencia, resignificar que, es decir, lo LGBT no es algo malo, sino es algo inherentemente bueno. Exactamente. Es algo natural. Es diversidad natural. Es parte de la diversidad. Es el paso necesario para que las personas LGBT nos empiecen un poquito mejor. Entonces, déjenme, y perdón que me agarre el micrófono, pero... Es tu programa, Ángel Candia. Ya me voy a quedar aquí. No, déjenme hacerlo un poquito personal. Tú lo has escuchado, pero a ti te acabo de conocer y para la gente que nos escucha, no. Yo soy una persona que crecí toda mi vida en San Luis Potosí. Para quienes no sepan, pues pueblo chico, infierno grande, ¿no? Pasan muchas cosas. Saludos a San Luis Potosí. Los quiero mucho a mis paisanos, pero está difícil. Pero lejos. Y más hace 20 y tantos años, ¿no? Y además vengo de una familia particularmente conservadora. Para quienes no sepan qué es el Opus Dei, pues es como el ala más conservadora de la Iglesia Católica. Entonces vengo de una familia así, con estas normas, con estas estructuras, con estas expectativas, etcétera, etcétera. Cuando mi mamá y mi papá se enteran que yo soy gay, yo tenía 16 años. Y pasaron un chingo de cosas, gente, no los voy a aburrir con eso, hasta que llega un punto en el que mi papá llega un día y me dice, lo siento mucho, pero putos en mi casa no. Usa esa palabra, por eso la importancia de resignificar las palabras. Me dice, lo siento mucho y te vas de la casa. Y como telenovela de María Mercedes, gente, estoy en la puerta, porque además me dicen no te puedes llevar nada, todo lo que tienes es mío, entonces lo que te había puesto, había ahorrado 60 pesos en una alcancía, más o menos. Estoy en la puerta y mi mamá llega y me dice, lo siento mucho, pero te prefiero muerto, y vas para afuera. Ay, sí. Qué duro. Yo sí me sabía esta historia. Quiero rápido, tú que nos estás viendo, que nos estás escuchando, que pienses qué le pasa a un mocoso de 16 años cuando ese lugar, que era tu lugar seguro, el que te echaba porras en los partidos de fútbol y básquetbol y no sé qué. Que no querías estar. Yo en particular sí, pero... ¿Sí te gustaba el fútbol? Me encantaba el fútbol. Ah, yo eras lenchota. Era lencha. Era niña lencha. Espacio seguro. Que te hacía piojito, que te abrazaba, que te decía que todo iba a estar bien. De pronto te dice que no te quiere ahí. Por algo que no solo no entiendes, sino que a los 16 años ni siquiera controlas. No controlas, no entiendes, pues te rompe. Claro. Punto. Hay estudios. Ojo, para que no te quedes con la tragedia, al final mi historia es una historia de éxito. Mi mamá y mi papá son hoy mis mejores amigos, mi mejor amiga, mis hermanas también. Hoy me fue bien. Tuvimos que pasar por cosas muy feas para llegar a ese punto y nos tardamos 20 años, pero llegamos. Pero no debería de ser así. Y el problema es que muchas personas LGBTIQ+ enfrentan este tipo de cosas todos los días, ¿va? Hay un proyecto bien bonito en Estados Unidos que ha estudiado durante mucho tiempo qué pasa con juventudes, infancias, adolescencias LGBTIQ+, cuando enfrentan en el núcleo familiar, enfrentan rechazo o en su defecto, déjate, no aceptación, porque no es traerte el balón hasta acá, pero sí por lo menos un poquito menos de rechazo, vamos a ver qué pedo. Y lo que ha encontrado es que a las personas que en efecto les rechaza su núcleo, esas personas que se supone que nos quieren, pues en efecto, como te decía hace ratito, es pues mucho mayor incidencia de temas de suicidio, adicciones, depresiones, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa cuando mueves la aguja 1 centímetro para acá? 1 centímetro, ¿eh? Cuando hay 1 gramo de aceptación, pues salvas vidas. Crecemos para ser personas perfectamente normales, comunes y corrientes, con los pedos que tenemos las personas, pero pedos normales, pues, ¿no? Comunes más que normales. Comunes, sí. Qué importante el papel que juega ese espacio, insisto, en la construcción de quiénes vamos a ser como personas, una vez que además nos avientan a la sociedad como individuos. Entonces, todo esto para decir, oigan, vean qué papel es tan cabrón está jugando la familia, o juega la familia, y esto aplica para todo el mundo, pero específico para las personas LGBT, a la hora de construir personas. Último dato.
me parece, yo soy psicoterapeuta sexual, veo la mayor parte de mi consulta son personas LGBT+, muchas que me he especializado junto con Juanito mucho en el tema de VIH, entonces mi consulta se ve un poquito así, ¿no? Diversidad sexual, VIH, etc. Algunos acompañamientos a personas trans. Pero el miedo compartido de las personas LGBT es que nos da miedo que las personas que nos quieren un día nos dejen de querer por ser quienes somos. Sí. Y ese miedo es horrible. Es un miedo que nadie debería de vivir nunca. Por lo menos por algo que no controlas. A lo mejor es un hijo de la chingada, pues sí, te lo ganaste. Pues, Sí, ¿no? claro. Que sí. Pero por algo que no controlas, no. Entonces, ese miedo compartido es sobre lo que tenemos que trabajar para apostarle a resignificar primero la experiencia LGBT y después la función social de la familia. Sí, claro. Yo quería entender un poquito, porque creo que en mi mente tradicional todavía en deconstrucción, cuando dices familia, pienso en papá, mamá, ¿no? O sea, ¿cuál es el papel de los otros? O sea, porque hay cuidadores, hay cuidadoras, hay personas que no crecieron con sus padres, rechazos de hermanas, donde también tengo experiencias de amigas donde era la hermana mayor la que defendía a la hermana menor de eso. O sea, su espacio seguro era la hermana mayor, ¿no? Y le tomó mucho tiempo a los papás y al final también fue una historia de éxito, pero la importancia de todos esos roles que vemos, porque entiendo que estamos hablando de familia como conjunto, como institución, pero la importancia de todos esos roles que están durante tu crecimiento, abuelos, abuelas, tíos. Yo creo que, mira, habría que ver, creo que te voy a tratar de responder desde dos lugares. Porque si te cacho bien, la primera pregunta va un poquito a entender que hay otros modelos de familia y si estos cumplen la función que debería cumplir una familia tradicional. Y por otro lado, estas figuras dentro de la propia familia que se convierten en una suerte de salvavidas para las personas LGBT, ¿no? Hablando de como las abuelitas. ¿no? Como las abuelitas. Son súper salvavidas las abuelitas. Sí, son salvavidas. Exacto. O a veces no. O a veces no. En mi caso personal, por ejemplo, con mi abuela murió hace 1 año y medio más o menos. Se murió sin que yo le pudiera decir que yo era gay. No, siempre le quise decir que yo era gay. Nunca me atreví por las razones que quieras. Y es algo que me sigue doliendo, pues. Pero también sé que fue una gran aliada. Nunca tuve esa conversación. Ella siempre lo supo, ¿crees tú? Alan, mi pareja, que ya estuvo aquí con ustedes, decía que era su nieto, ¿no? Y lo entendía como su nieto. Creo que lo supo siempre, pues. Claro, pero no nunca fue algo hablado, declarado abiertamente, pero ahí estaba. Ahí estaba, ¿no? Ya. Nunca me hubiera gustado ponerlo sobre la mesa, no lo puse, me quedo con eso. Pero sí, mi abuela, para efectos, mi familia de este lado era muy matriarcal en ese sentido. Y entonces jugó un papel bien importante. Tengo un primo, por ejemplo, también que es gay, que su abuela jugó ese papel. Él es gay y su hermana es lesbiana, puta, un desmadre en la familia. La abuela dio un manotazo en la mesa y dijo, aquí se quiere a todo mundo, y jugó un papel importantísimo. Desde su liderazgo de matriarca. Desde ese poder como matriarcal, ¿no? Pero pensemos, o sea, definitivamente hay esas personas, y esto es bien importante. Muchas de las pláticas que doy en empresas y en otras partes, le recuerdo mucho a las personas que me están escuchando que no tienes que ser, en efecto, la mamá o el papá. A lo mejor es la tía o la madrina o el tío, no sé, el primo, ¿sabes? Lo que sea. Qué importante es que te conviertas en esa persona que le puede llegar a salvar la vida a esa persona. Algo que te tiene que quedar claro, gente, seas una persona LGBT o no. O más bien, si no eres una persona LGBT más, es que conoces a una persona LGBT más, que quieres a una persona LGBT más hoy, y que esa persona está esperando a ver qué señales mandas para que te pueda contar su historia, para que pueda entenderte como una persona segura. Entonces, ojo de que te ríes, ojo que memes mandas, ojo que WhatsApps pendejos mandas, ojo que subes a Instagram, a Facebook, lo que sea, porque esa persona te está viendo. Y si no te ha dicho esa persona que es una persona LGBT, es porque algo estás haciendo mal. Entonces, ¿qué papel más importante juegas? A veces no todo recae en mamá, papá o lo que sea, recae en otras figuras, ¿no? Entonces, levanta la mano, asegúrate de asumir posturas para que puedas salvar la vida a las personas. Retomando lo primero que decías, es que creo que lo que es urgente es, ahora sí, retomando el tema, es resignificar la función social de la familia. Lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué función cumple la familia? Exacto. Yo quiero preguntar eso. ¿Y qué hace concretamente, una familia, ¿qué función una familia? cumple una familia?
déjenme ponerlo en mis propias palabras, habrá quien lo pueda debatir, pero para mí la función de la familia es generar un espacio seguro para que las personas podamos crecer, déjenme, un espacio seguro, una red de apoyo para que, en el que las personas podamos crecer para ser nuestras mejores versiones de nosotros mismos. Ojo, entendiendo que la mejor versión no es la más perfecta, sino la más auténtica. La idea es, para mí es eso, esa es la función de la familia, es construir individuos, es construir personas. Pero ahí te preguntaría, como sociedad, de una forma general, ¿se está cumpliendo esta definición tuya en los hogares? No necesariamente. No, la respuesta para mí sería un no. De forma generalizada, ¿no? Pero A lo mejor antes si buscamos sí. en las leyes, en la Constitución, seguramente el concepto de familia, ahorita lo busco, pero no es ese. O sea, tú lo estás hablando desde una parte que esto es lo que a eso deberíamos. Lo que debería de ser. Deberíamos de hacer para cumplir esto que estás diciendo tú, porque por los efectos que tienen las personas adultas, ¿no? O sea, ese debería ser el espacio seguro donde tú puedas crecer, desarrollarte, tener seguridad, vivir tus primeros años, y ahorita hablamos también de los años futuros, pero hoy no lo está haciendo, entonces. Yo creo que no, y no solo para personas LGBTQ+. No. En general, ¿no? No, y la data que tú acabas de decir, ¿no? O sea, toda esta esperanza de vida, el alto porcentaje de Calidad de adicciones, o sea, vida. esos datos a mí me dicen que no lo ha sido. O sea, mis papás son del año de los 60s, ¿no? Pero tu familia era hippie. Ah, sí, mi familia era hippie. Es que ella sí creció en familia Sí, mi familia era cool. hippie. Pero bueno, mis papás que son de los años 60, que nacieron en los años 60, los millennials que hoy están teniendo hijos, que tienen hoy alrededor de 10 años, son de los años 85, ¿no? De los 80s. Entonces, y tenemos otras, entre los 60s y los 80s, todas las personas que nacieron, que hoy ya tienen hijos. Esperaríamos ver que estos datos empezaran a cambiar para confirmar que ese concepto que tienes, que me parece maravilloso, está cumpliéndose de un espacio seguro. Totalmente. Y es que, a ver, entendamos, déjame usar otra palabra para ser muy, muy claro, para mí la familia es una fábrica de personas. Dejen llamarlo así. Fabricas personas para que les vaya bien hacia para que sean personas no solo productivas en términos de la inserción que tengan dentro de la sociedad, sino sobre todo felices y plenas, ¿no? Personas a las que les vaya bien. Perdón, a mí se me ocurre, me encanta esto, una fábrica de buenas personas. Y yo creo que anteriormente, antes de la Carta Ministerial de los Derechos Sexuales y Reproductivos, antes como que sí era este tema de la familia pues algo impuesto, ¿no? Culturalmente, ¿no? En donde de repente era la familia está formada por un hombre y una mujer que van a tener cierta cantidad de hijos. Antes se tenían un chingo y luego vino no sé si se acuerdan más o menos en los 80s esto de que menos hijos para darles más, ¿se acuerdan? Yo no había nacido. Sí, es que ella es chiquilla y tú también, es que yo soy el ruco aquí. Pero hubo una campaña que fue muy sonada que decía menos hijos para darles más, para concientizar un poco el control de la población. Y entonces, pues bueno, sí se hizo, ¿no? Que empezaron a haber unas generaciones en donde había pues familias con menos hijos, 2, 3 hijos y así, que antes tenían 10, ¿no? Pero la cuestión es esta, ¿no? O sea, siento yo que a partir de que empieza los derechos humanos, los derechos de la mujer y de las diversidades y todo este tema, ahí es en donde yo digo, bueno, lo que decía un poco River, ¿qué tanto se está cumpliendo pues este ideal, porque es un ideal bien bonito el que estás diciendo tú, Ángel, de poder ser dos personas que se unan para tener niños y formar pues personas de bien, ¿no? Entonces de repente yo me pongo a cuestionar. O 3 personas, o una sola persona. O 3 o 4, que ahí vamos luego como para las diversidades. Es a donde voy, o sea, porque lo que dice River también tiene como mucha lógica en donde si tú te pones a ver estadísticas, pues es que no toda la gente tiene las habilidades ni las ganas siquiera de formar una familia, ¿me explico? O sea, muchas veces tomamos ese rol porque la sociedad nos dice que tenemos que reproducirnos y cumplir pues como con esa parte social. Y entonces pues vemos muchas pues, personas que abandonan a los hijos, personas que o sea, eso yo siempre lo he dicho en clases y a los pacientes, de que el principal error que puede tener un papá es creer que la vida de su hijo es como una extensión de su vida, claro, ¿no? Entonces, si yo tengo un hijo, quiero que sea médico como yo, ¿no? Y va a ser también sexólogo. Pues, ¿yo qué estoy pensando? O sea, en realidad, si voy a tener un hijo, pues tengo que tener claro que esa persona es una vida independiente y me salga como me salga, yo tengo que apoyarlo y tengo que quererlo, pero yo lo que siento es que no todas las personas tienen esas herramientas o esa educación.
No sé, yo te pregunto a ti, Ángel, por ejemplo, ¿qué pasa con este tipo de personas que no tienen esas herramientas? O sea, que se meten en el tema de voy a formar una familia, pero no conocen a un LGBT, no conocen nada de diversidad, ¿sabes? O son LGBT, ¿no? Y que dicen, no, pues no manches, si yo quiero tener un hijo, lo tengo que tener con otro vato o una morra, no sé. Híjole, es que acabas de dar por lo menos en 4 temas que no puedo dejar pasar. Entonces déjame dejarte la respuesta a tu pregunta en último lugar. Porque no podemos dejar pasar varias cosas que dijiste y que además se conectan con lo que tú decías. Primero, creo que el tema de las familias, el problema con cómo hemos sentido la familia es como la describías ahorita. La familia se compone de esto. Y hemos puesto mucho más foco en cómo se compone y no en la función que cumple. Y ahí es donde se jode todo. ¿Va? Entonces, cuando le pones el foco a ver qué se supone que tiene que tener una familia o qué se supone que tiene que cumplir una familia en términos de infancias y adolescencias, entonces puedes analizar de manera mucho más objetiva y con mucho mayor perspectiva, decir, a ver, ¿se necesita en efecto una mamá y un papá? O puede ser 2 papás, o puede ser una mamá soltera, o puede ser la abuela, o puede ser, ¿sabes? Ahí es donde empiezas a ver todas estas configuraciones familiares que hoy existen y que sí cumplen con esa función. Sí, y que son válidas y es derecho. Y es nuestro derecho. Y que, por cierto, Juanito, y retomando un poquito lo que tú decías, por cierto, a veces la cumplen mejor que las tradicionales. Es decir, cuando se impone este modelo de a huevo tiene que ser mamá y papá, te encuentras con un montón de familias que sostienen el matrimonio porque lo tienen que sostener. ¿A costa de qué? A costa de lo que sea, ¿no? Porque lo que importa es la forma, no el fondo. Y ese es el problema. Entonces, lo primero que quería decir es, ojo, pongámosle, gente, por favor, atención al fondo, no a la forma. Y ahí es donde te puedes explicar que un niño, a una niña o un niño, le puede ir perfectamente bien con una mamá. Claro. O con 2 papás, o con 3, ¿va? Claro. Da igual, mientras haya amor, cariño, respeto, acompañamiento, ese es el fondo que debería cumplir la familia. Y por eso tu concepto funciona, por eso tu definición funciona, porque para alcanzar ese concepto de familia, lo puedes hacer de muchas formas. Claro. Es que la fórmula deja de ser importante, o la ecuación, en tanto se llega al resultado. Sí. Ya no hay una sola forma de lograrlo, pues. Y ahí es, claro, esto es lo que viene a romperle la cabeza a las agendas antiderechos, porque ponen en entredicho si en efecto está funcionando lo que están proponiendo como modelo, ¿no? Sí. Por eso es tan problemático. Ese es el primero. El segundo tema que decías, me parece bien interesante esta parte que decías, ojo, no todas las personas queremos formar una familia. Y déjame parafrasearte en el sentido de, creo que lo importante de este mensaje es no todas las personas o no todas las relaciones se construyen con el propósito de reproducirse. Déjame llamarlo ahorita así. Pero sí creo que las personas en general necesitamos de familias, que es distinto. Es decir, yo a lo mejor con mi pareja yo no quiero tener hijos o hijas, pero lo que sí quiero es tener una familia. Y por eso la importancia de resignificarla, porque otra vez no solo la familia cumple este rol de cuidar niños, niñas, sino de generar una red de apoyo. Y eso lo hacemos mucho las personas LGBT. Claro. Cuando me corren de mi casa, lo que hago es empezar a elegir quién es. En ese momento, pues me salvaron la vida una amiga que me dijo, para que no te quedes en la calle, vente a mi casa, le echamos más agua a los frijoles y me dijo, te quiero, y me salvó la vida. Mi directora de prepa dijo, pues a ver cómo le hacemos para que no te quedes sin prepa, o por lo menos sin semestre, y me salvó la vida. Y así, mucha gente que levantó la mano y dijo, te quiero, y a ver cómo le hacemos. Pero justo a eso es, empiezas a generar los vínculos, empiezas a escoger con quién carajos quieres estar. Y a eso le puedes llamar familia. Y cosa que normalmente, perdón, quiero ser cuidadoso con la comparación, pero lo que pasa en el mundo cis heterosexual es que están muy acostumbrados a llamarle familia solo a este modelo. Nosotros, de este lado, hemos aprendido a nombrar los vínculos que vamos formando como familia. Yo creo que las personas como seres sociales necesitamos de eso. Llámale como quieras, yo le llamo familia. Son redes de apoyo, son lo que quieras. Pero sí lo necesitamos. Ojo, el pedo ha sido que nos han dicho que la familia solo se construye a través de un vínculo biológico, ¿no? Sí. Claro. Pero en realidad no. Nuestra experiencia lo demuestra. Hoy mi familia, mi familia biológica está ahí y me apoya y me quiere un montón. Pero una parte, porque la otra, pues opusdeísta, me mandó a la chingada.
al tiempo que tengo un chorronal de personas que me han acompañado a lo largo de mi vida y que, ojo, me han salvado la vida. Ese era el segundo comentario. La última pregunta, que ya no te contesté. Vuelve a repetir tu concepto de familia, por favor. Fábrica de personas. No, el más romántico. El más romántico. O sea, no el para capitalista. Mí, exacto, no el capitalista, porque sí suena muy capitalista. Y por eso hay que tener cuidado con la parte de la productividad. No, para mí es ese espacio seguro, esa red de apoyo que nos permite desarrollarnos como personas para convertirnos en nuestra mejor versión. Perdón que lo repita, entendiendo nuestra versión no como la más perfecta, sino la más auténtica. Lo más auténtico que puedes llegar a ser. Que a mí también me parece lo más importante. La cuarta que te decía que no te acuerdas es, por ejemplo, cuando de repente uno quiere cumplir pues con los papeles sociales, entonces dices, yo tengo que ser mamá, tengo que ser papá. Aunque no, y de repente te da la iniciativa, ¿no? De me voy a juntar con mi novio, mi novia y vamos a tener 2 hijos sin tener las ganas de tenerlo y sin tener las herramientas para generar una buena persona. Y es que, a ver, para empezar... Y las maternidades y paternidades no escogidas también, que es un privilegio. Esa decisión también es un privilegio. Claro, ¿no? Totalmente. Y a ver, piensen, mamás, papás, tanto por elección como por accidente, lo que sea, a nadie nos enseña, nunca se nos enseñó cómo ser mamás y papás, ¿no? Eso todo mundo lo descubre sobre la marcha y eso es parte de la experiencia humana y si decides reproducirte, pues como mamá y papá. En el sentido, esta definición muy, muy básica de reproducción. Pero, lo que sí es que... Ay, se me fueron las cabras al monte. Bueno, lo que de las personas que no están... perdón. Si no nos enseñaron a ser mamás y papás, menos nos enseñaron, nos dieron herramientas en materia de salud sexual. No sabemos educar en la diversidad. No sabemos valorar la diversidad. Y entonces ese es el gran pedo. Quiero ser mamá, quiero ser papá. No solo no sé cómo serlo, sino que además se me enfrenta, de pronto pues tengo una hija, un hijo, un hije de la diversidad sexual. No sé cómo se come eso. Y nadie me enseñó. Y esto lo digo porque sí es bien importante que las personas, sobre todo si tenemos mamás, papás, cuidadores primarios, que sepan que no es su culpa. Pero sí hay que ser responsables. ¿Vale? O sea, entiendo que no te dieron esas herramientas, pero te tienes que hacer responsable, porque tú trajiste un chamaco, una chamaca, un chamaque al mundo que a quien asumo quieres, pues le tienes que querer en su plenitud, pues, ¿no? Por supuesto. ¿No te dieron herramientas? No, pero ahí están las herramientas. Claro, y acompañarlos, porque también siento que un cliché, no sé si es cliché o no sé cómo llamarlo, pero la gente como más cool, ¿no? O sea, como que sí, yo acepto la diversidad y todo, como que está este tema de, es que yo no quiero que mi hijo, mi hija sea de la comunidad LGBT porque es gente que sufre. Exacto. ¿Sabes? Entonces, por ejemplo, ahí que, o sea, porque yo creo que sí, aquí los 3 que estamos, que somos de la comunidad LGBT, sin victimizarnos, porque yo detesto la victimización, pero a todos nos tocó en mayor o menor grado sufrir. ¿Sabes? Entonces, sí es verdad. Sí me explico por lo que dices tú. Llego yo bien jotín, ¿no? O acá bien lenchona, con la pluma, y de repente la sociedad no está preparada para que llegue uno a jotearle o que llegue una morra acá bien cabrona, ¿no? ¿Qué es lo que primero se dice? Pues te rechazan o te insultan. O sea, sí es una verdad eso en familia. Ese miedo de mamás y papás es súper legítimo. A ver. Irreal. Irreal, ¿sabes? O sea, muchas veces viene de un buen lugar. Yo no quiero que mi hijo sea LGBTQ+. No lo quiero porque no quiero que le vaya mal. Eso es lo que estoy pensando. Ahora, el tema es, ok, la realidad es que tú no controlas lo que pasa allá afuera. Eso lo sabemos. Pero sí controlas lo que pasa acá adentro. Y si tú te conviertes en esa figura que le da seguridad, que lo abraza, que le acompaña, con eso le estás salvando la vida, ¿eh? Y va a poder enfrentar un mundo que es particularmente hostil, eso ya lo sabemos. Es hostil, nos va a ir mal muchas veces a las personas LGBT, y más en un país como el nuestro. Pero si adentro sé que me cacha mi gente, tengo herramientas para enfrentar ese mundo. Creo que eso fue lo que me pasó a mí, la verdad, con mis papás hippies. O sea, afuera el mundo sí era hostil y sí habían agresiones y sí me sentía discriminada. Yo sufrí bullying en la secundaria y en la primaria, pero en mi casa era un lugar seguro.
Exacto. Era un lugar seguro y un lugar de roles no tan estereotipados. Entonces creo que eso me dio a mí herramientas para poder desenvolverme con seguridad. Obviamente hubo sufrimiento y obviamente, por supuesto que lloré y todo, pero el hecho de que en la familia sí fuera un lugar seguro hizo muchísima Lo diferencia. cambia todo. Sí. Es que no sé, por ejemplo, ¿cuánto nos queda? Por ejemplo, el tema de la sufridera. No, o sea, por ejemplo, como mamá, papá, siento que es algo como importante en educación, ¿no? El poder decir, bueno, si tienes un hijo de la diversidad, pero llámale como sea, porque no tiene que ser LGBT, cualquier tipo de disidencia, ¿sabes? O sea, nadie, eso es lo que yo siempre he dicho con los papás, no sé qué piensas tú en familia, pero yo siempre les digo, a ver, nadie te puso una pistola para que fueras mamá o papá. O sea, al final del día, cuando tú decides tener un hijo o una hija, pues, güey, o sea, tienes que entender que tienes que estar con esa persona, te salga como te salga, y si de repente te sale de la comunidad LGBT, te sale con algún problema de cualquier otro tipo, pues tienes que estar con él. ¿Cómo vas a tener un hijo para que si no te gusta algo de él, mandarlo a la chingada? Pero yo creo que también no toda la gente tiene opción, ¿eh? ¿Cómo? O sea, creo que en la mayoría de casos las personas no es una decisión consciente o no tienen opción. O sea, se siente tan fuerte el mandato de tener familia. Yo lo viví en León, Guanajuato. O sea, amigas que a salir de la universidad sabían que se tenían que casar y al año tener un hijo. Y luego salieron del closet. ¿Tú crees que ellas querían hacer eso conscientemente? O sea, la presión social es tanta que a veces realmente no tienes opción. Y es que, mira, yo no sé si le llamaría opción o no, pero una de las cosas... y por eso hablo mucho de resignificar un poquito la experiencia de las personas LGBT. Una de las cosas bonitas que nos dejó el ser LGBT a nosotros es que nuestra naturaleza nos obligó a cuestionar lo que nadie cuestiona. Sí. Sí, claro. O sea, el solo vivir, respirar, ser quienes somos, nos obliga a cuestionar. Y eso es un privilegio. Sí. Depende de dónde lo veas. A veces es una carga. Pero es un privilegio porque estamos cuestionando un chingo de cosas que mi papá nunca se tuvo que cuestionar. Entonces, por eso lo replanteo más que como una opción es, claro, si nunca tuviste la necesidad de cuestionarte nada, ¿por qué lo harías? ¿por qué lo harías ahorita? Sí. Entonces, esto que vivimos nosotros... Que es la escalera relacional de la heteronorma, ¿no? O sea, haces esto, sigue esto, sigue esto, sigue esto, sin cuestionar. Y por eso qué importante es que no importa quién seas, incluso si eres una persona LGBT, que te rodees de personas diversas con historias distintas a la tuya. Yo, desde el despacho, desde Adil, tengo el inmenso privilegio de trabajar con 32 personas que son profundamente diversas, en todos los sentidos. Sí, sexodiversas, pero también personas que viven con alguna discapacidad, personas racializadas, personas que cuentan historias al momento de respirar. Eso me mantiene a mí no solo incómodo, porque cuando me siento con alguna certeza vienen y me dan 3 manotazos y me enseñan por qué no tengo razón en esto, sino que al mantenerme incómodo me mantienen inconforme. Y la inconformidad es las cosas más bonitas, el regalo más bonito que me puede dar la gente a la que me rodeo, es cuestiónalo todo. Cuando estés segura de algo, ahí es donde la vas a cagar. Entonces, solito no vas a poder, solito no puedo. Necesito de historias que me ayuden a ver otras cosas que normalmente no veo. Necesito que me pongan unos lentes que normalmente no me pongo. Porque claro, yo soy un hombre gay, pero soy un hombre gay, cisgénero, blanco, con un chingo de... que voy por la vida creyendo que la gente tiene la misma experiencia que yo. Y no. Pero no me voy a dar cuenta si no me lo cuentan. ¿Sabes? Claro. Y si no te pones incómodo. Si no tengo la disposición de es lo bonito de la diversidad. Claro. Te incomoda, te inconforma. Eso es lo bonito. Entonces, rodéate de historias que sean distintas a la tuya y eso es un regalo padrísimo. Oye, yo tenía una pregunta, ya casi estamos con el tiempo, pero hablamos mucho también de infancias, pero entonces con este concepto que nos presentas de familia, se abre la posibilidad de que la familia no sea para toda la vida, que la familia cambie, ¿no? Y que la familia, que ya no te sientas parte de esa familia, que tengas una nueva familia y que se vaya moldeando también. Totalmente. Porque en mi cabeza la familia era para toda la vida, pero entonces con este concepto, yo recuerdo haber tenido una familia muy bella durante la universidad, pero hoy es otra y seguramente después va a ser otra. Entonces como que abrir la mente a esa flexibilidad de que no es algo fijo, neutro, ¿no? estático, sino que nos va acompañando, porque si la familia es un lugar seguro y conforme yo voy cambiando y me voy abriendo, me voy desarrollando, tal vez ya no es parte de mi historia en algún punto. Y es que otra vez regresamos a la función.
La familia, en tanto, o las personas a quienes tú llames familia, van cumpliendo una función. Ojo, esto no quiere decir que tengas relaciones netamente utilitaristas, no se trata de eso. Pero que sí, las personas en tu vida van cumpliendo una función. Y esa función a veces se acaba, se cumplió y evolucionas. Aquí rapidísimo les cuento. Yo, en mi familia materna, éramos muéganos, así. O sea, la familia típico muégano que va para todas partes. Algo pasó, que no les voy a aburrir con esto, pero algo pasó el año pasado con un tema de salud de un tío. Y lo que yo daba por eterno, incuestionable en mi familia, de pronto, ¡pum!, dejó de estar. Y hoy no tengo esa parte de la familia, desapareció de mi vida por completo. Por ese tío. Por el problema que vivimos, ¿no? Por la situación que vivimos. Problema. Y entonces he tenido que vivir en carne propia esta idea de decir, güey, pues era algo que yo daba por dado y tuve que dejar ir. ¿A qué voy con esto? Esto es experiencia personal. Pero sí, muchas personas LGBT, que les llegue el mensaje claro, es la familia de quienes tú decidas rodearte, tienen que cumplir la función de cuidarte, de acompañarte, de ser ese salvavidas. Si no lo cumplen, tu chamba es pensar en ti, es cuidarte a ti. Y esto no es ser egoísta, es ponerte en primer plano, porque si no tienes algo que dar, si no estás bien, tú no tienes nada que dar, pues. Entonces, piensen mucho. Yo sé que duele, sé que pensamos en mamá, papá, primos, primas, lo que sea, hermanas, hermanos. Si por alguna razón no te pueden acompañar, porque no pueden, porque no quieren, por la razón que sea, lo que sea, no pasa nada. Yo sé que está cabrón, pero les juro por mi vida que hay una luz al final del túnel. Las cosas mejoran. A las personas LGBT nos termina yendo bien. A veces el túnel se ve muy oscuro, pero termina viéndose bien. Y les juro que cierro con esto, nada más porque así como le quiero llamar a las personas LGBT a decir, resistan, por favor. Yo llevo aquí tatuado, literal, nuestra existencia es nuestra resistencia. Existir implica resistir, y eso está de la chingada. Pero es lo que hay, ¿va? Es lo que tenemos. Pero resistan, hay una luz al final del túnel. Y a las personas que no son LGBT, acuérdense que, en efecto, conoces a una persona LGBT, que ya quieres a una persona LGBT y que lo único que tienes que hacer es decirle que la quieres. Confírmale que la quieres. En términos muy concretos, un te quiero salva vidas. Quiere primero a tu gente y después entiendes cómo chingado se come este pedo. Exacto. Pero quiere. Pero quiérelo y dilo. Y dilo. Exactamente. Ay, qué bonito mensaje, Ángel Candia. Se nos fue ya el tiempo. Un gran mensaje. Me gustó mucho el programa porque, pues sí, el tema de resignificar la familia es realmente eso, ¿no? O sea, escoger gente, ¿no? O sea, que no necesariamente tenga que ser... Si es la estructura, pues, típica, pues, qué suerte, pero no tiene que ser eso, ¿no? O sea, hay que buscar espacios seguros, redes de apoyo o familias, que es el concepto que viene aquí Ángel a compartirnos, que me encanta. Y pues bueno, sobrevivir, resistir, ¿no? Porque al final del día es eso, no somos personas malas, somos personas comunes y corrientes, simplemente que somos diversos en nuestras orientaciones sexuales e identidades de género. Y pues bueno, pues ya está. Les agradezco, Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos y dar este mensaje tan lindo. Me quiero quedar con esta tarea de apropiarme más y sentirme más orgullosa de esa familia que hoy me acompaña, ¿no? Y no nada más la sanguínea, porque sí, claro. Pensé mucho en la película de Lilo y Stitch durante este episodio, de cómo mi familia es chiquita, está rota, no es lo que todos dicen, Ohana, pero esa es, o sea, esa parte de apropiarte de, esta es mi familia. Y me emociona muchísimo ver esos modelos de familia que la comunidad LGBT va a ser. No se van a ver como las personas añosas y las familias viejas de hoy. Van a ser otra cosa diferente y me emociona muchísimo verlo. Van a seguir siendo familia igual de importante. Ángel Candia, ¿dónde te encontramos? ¿Cuáles son tus redes? Platícanos. Gracias, Ángel. Gracias a ustedes. Me encuentran en Ángel Candia en todas las redes, Instagram y Twitter, que váyanse a Instagram, Twitter no lo pelo. Pero gracias, de verdad, Juanito, Andrea, de verdad, me encanta estar por acá. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por escuchar este episodio. Recuerden que esto es Cojámonos Cariño, un podcast de Pride MX.